Las mujeres no son cirujanas, escupió el jefe de departamento. Un minuto después, palideció al ver cómo esa muchacha remendaba una aorta desgarrada a ciegas, como si estuviera de nuevo en una trinchera bajo fuego de mortero. Hola, queridos, soy Yasa. Les traigo otra historia interesante. Suscríbanse al canal para no perderse nuevos relatos. Y yo continúo. Isabel Moreno, residente de primer año de 30 años, estaba de pie contra la pared, apretando una carpeta con historiales médicos y sintiendo como en su interior, en algún lugar bajo las costillas, comenzaba a arder aquel conocido fuego frío que con tanto esmero había intentado apagar durante los últimos 3 años de vida pacífica. A su alrededor, reinaba un auténtico infierno. Hacía 1 hora, en la carretera de la montaña, se había volcado un autobús de línea con trabajadores de los cafetales, y el hospital regional se vio inundado por una ola de dolor humano, gritos y sangre. Las camillas retumbaban sobre el suelo de baldosas. Las enfermeras corrían con los rostros descompuestos por el terror. El personal de limpieza no daba abasto para limpiar las manchas marrones del linóleo. Pero en el centro de este caos se erigía el doctor Ricardo Vargas, rey y dios del departamento de cirugía local, un hombre con un peinado impecable que no se había despeinado ni siquiera ahora, y con unos ojos en los que brillaba no la compasión, sino el frío cálculo de una revista. Clasificaba a los pacientes que llegaban como si fueran trozos de carne en un mercado, a los prometedores, con los que podía hacerse un nombre o recibir el agradecimiento de sus superiores, se los quedaba para él y sus allegados. A los desahuciados y los casos menores los endosaba a los residentes. Isabel conocía su lugar en esa jerarquía, en algún punto entre el zócalo y un viejo soporte de suero. Para Vargas, ella era solo una niña cuyo máximo logro era poner suturas en las cejas partidas de los borrachos y rellenar interminables formularios. Mientras los hombres de verdad salvaban vidas. Ella callaba cuando él se burlaba de ella delante de los pacientes. Callaba cuando la obligaba a reescribir historiales perfectamente cumplimentados por tener una letra fea. Callaba porque se había hecho una promesa, el pasado debía quedar en el pasado. Nadie aquí sabía que bajo la bata blanca estándar se escondían cicatrices de heridas de metralla, y que sus manos, que Vargas llamaba patitas temblorosas, una vez sostuvieron las vísceras de soldados en campo abierto bajo fuego de mortero, mientras el helicóptero de evacuación se preparaba para aterrizar. Ella interpretaba el papel de una estudiante insegura porque quería silencio. Quería simplemente curar a la gente sin recordar el olor a carne quemada y pólvora. Pero hoy, cuando las puertas de la sala de urgencia se abrían a cada minuto, dejando entrar una nueva ración de cuerpos mutilados, su máscara comenzó a resquebrajarse. «Moreno. ¿A qué esperas?», le gritó Vargas, secándose las manos con una toalla de papel después de examinar a otro paciente con una fractura abierta. «Ve a la zona verde, allí hay contusiones y rasguños. No te metas bajo los pies de los médicos, y que no te vea cerca de los casos graves. ¿Entendido? O te desmayarás de nuevo al ver sangre». Isabel exhaló lentamente obligando a su corazón a latir más tranquilo, y respondió en voz baja. «Entendido, doctor Vargas». Aunque en sus oídos ya no resonaba el bullicio del hospital, sino el lejano y fantasmal silbido de los proyectiles. Se dio la vuelta y caminó hacia el otro extremo del pasillo, donde en los bancos se sentaban aquellos a quienes habían considerado leves. Allí estaba más tranquilo, pero era precisamente esa tranquilidad lo que más la tensaba. En la guerra había aprendido que la muerte a menudo no llega con un grito, sino en silencio. Su mirada, entrenada por años de selección de heridos en condiciones donde una radiografía era un lujo y el tiempo la única moneda, se deslizó por los rostros de los que esperaban. Una mujer con el labio partido, un chico con el brazo vendado, un anciano en estado de shock. Aparentemente nada crítico, la rutina habitual. Pero entonces su atención se fijó en un joven de unos 20 años que estaba sentado en el rincón más alejado, con la cabeza apoyada en la pared fría. De su pecho colgaba una etiqueta verde, gravedad leve, contusión torácica, en observación. Los camilleros, al parecer, habían evaluado su estado como estable porque no gritaba ni pedía ayuda. Pero Isabel vio lo que los cansados paramédicos habían pasado por alto. El chico estaba demasiado tranquilo. Anormalmente tranquilo. Su rostro tenía ese peculiar tinte ceroso que tienen las personas cuya vida se escapa gota a gota. De manera imperceptible, pero irreversible. Se acercó, se agachó frente a él y le preguntó suavemente.
¿Cómo te llamas? ¿Me oyes? El chico lentamente con un esfuerzo enorme abrió los ojos, en los que flotaba una niebla turbia. Mateo susurró y en sus labios apareció una espuma rosada. Me duele la espalda, quema mucho. Isabel colocó instantáneamente sus dedos en la muñeca del muchacho. El pulso era casi inexistente, un temblor fino y filiforme, a punto de romperse en cualquier segundo. La piel estaba pegajosa y fría como el hielo. En su interior, se activó una señal de alarma, fuerte y clara como una sirena. Esto no era una contusión. Era lo que todos los cirujanos de campo temían, una rotura de la aorta o de un gran vaso del mediastino, una hemorragia interna que mata en silencio mientras los médicos curan rasguños. El mecanismo del trauma, un golpe en el pecho contra el volante o el respaldo del asiento, encajaba perfectamente con el cuadro. Cada segundo de retraso ahora valía más que todo el oro del mundo. Se levantó de un salto volcando una bandeja de instrumentos, y le gritó a una enfermera que pasaba corriendo. Lucía, una camilla aquí. Rápido. Su presión está cayendo. Esto no es zona verde, es zona roja. Urgente a quirófano. Pero la enfermera solo parpadeó desconcertada, mirando la etiqueta del paciente. Isabel, ¿qué te pasa? El doctor Vargas dijo que no tocáramos a los leves. Tenemos a un paciente grave con un trauma cráneoencefálico en el primer quirófano. Está todo ocupado, balbuceó, intentando calmar a la residente. Pero Isabel ya no la escuchaba. Agarró la camilla ella misma, la acercó al chico y, con una fuerza que nadie esperaba de ella, trasladó el pesado cuerpo inerte a la camilla. Me importa un bledo lo que dijo Vargas, gritó con una voz en la que se abrían paso notas metálicas de comandante de batallón médico. El chico tiene un aneurisma disecante o una rotura del arco aórtico. Morirá en 5 minutos si no lo abrimos. Llévalo al tercer quirófano, está libre. Su tono fue tan autoritario que Lucía, soltando un chillido de susto, obedeció y corrió a abrir las puertas. Isabel empujaba la camilla por el pasillo, sintiendo como la adrenalina inundaba sus venas. Sabía que estaba violando todos los protocolos imaginables. Sabía que por su insubordinación la echarían de la residencia con una marca en su expediente. Quizás incluso la llevarían a juicio si el chico moría en la mesa. Pero también sabía otra cosa. Si se detenía ahora, Mateo se convertiría en una cifra más en el informe de fallecidos en el accidente. Había visto a demasiados jóvenes irse en bolsas negras como para permitir que otro muriera por la burocracia y la ceguera de sus superiores. Entraron como un torbellino en la antesala del bloque quirúrgico, casi derribando al mismísimo Ricardo Vargas. El jefe de departamento se estaba enjabonando las manos frente al espejo, preparándose para una operación programada y tranquila de un funcionario local que había sufrido el mismo accidente, pero que solo se había roto una pierna. Al ver a una Isabel agitada y la camilla con un paciente leve, Vargas se quedó helado, y su rostro se tiñó de ira. Se secó las manos lentamente, bloqueando el paso con su cuerpo macizo, y siseó entre dientes. Moreno, ¿qué demonios estás haciendo? Te dije que te quedaras en la sala de admisiones. ¿A dónde llevas a este simulador? Esta es mi zona estéril, y tú entras como si fuera tu casa. Date la vuelta ahora mismo, antes de que llame a seguridad. En su voz sonaba una amenaza tan fría que Lucía soltó la camilla y retrocedió. Isabel se detuvo. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de rabia. Miró el monitor que había logrado ponerle en el dedo a Mateo. La saturación caía en picado, la presión era crítica, 60/40. La vida se le escapaba mientras este pavor real engreído se preocupaba por la subordinación. Se enfrentaba a una elección: callar, disculparse, sacar al chico al pasillo y ver cómo moría, conservando su puesto en el hospital y su carrera. O ir a por todas, destruyendo su futuro pero dándole una oportunidad a este muchacho. En su cabeza destellaron recuerdos: la arena entre los dientes, el grito de un médico, el peso del fusil en el hombro y los ojos de aquellos a quienes no pudo salvar. Esos ojos la miraban ahora desde la camilla. Levantó la vista hacia Vargas. Y por primera vez en medio año, en sus ojos no había sumisión. Doctor Vargas, el paciente tiene una hemorragia masiva, sospecha de rotura traumática de la aorta, la presión es crítica. Si no empezamos ahora, es un cadáver. No lo voy a sacar de aquí, dijo con firmeza,
mirándolo directamente al entrecejo. Vargas se rió. Una risa corta, ladrada, desagradable. Dio un paso hacia ella, cerniéndose como una roca, y señaló con el dedo hacia la salida. Tú, una mocosa, ¿me vas a enseñar a diagnosticar? Tiene una contusión. Eres una histérica que ha visto demasiadas telenovelas. Fuera de aquí, he dicho. ¿O quieres que te saque yo mismo y firme tu orden de expulsión ahora mismo? En ese momento el monitor de la camilla emitió un pitido largo y lastimero, señalando un paro cardíaco. Pero Vargas ni siquiera se giró, continuando con su mirada llena de desprecio y el triunfo de su poder. El pitido agudo e insoportablemente alto del monitor cortó el aire como una cuchilla, silenciando al instante todos los demás ruidos del quirófano. Y ese sonido fue la señal del principio del fin. Isabel reaccionó más rápido que el pensamiento. Su cuerpo, entrenado para actuar en la fracción de segundo entre la vida y la muerte, se abalanzó hacia adelante, ignorando la presencia de su superior. Se echó sobre el pecho de Mateo con los brazos rectos, comenzando el masaje cardíaco externo, y contó el ritmo en voz alta y clara. 1, 2, 3. Adrenalina, 1 centímetro cúbico, rápido, pero sus manos solo lograron hacer un par de compresiones antes de que la apartaran bruscamente, con una fuerza que hizo crujir su bata en el hombro. Vargas, amoratado de rabia, se cernía sobre ella, respirando pesadamente, y sus ojos parecían querer incinerarla en el acto. Quítale las manos de encima, idiota. ¿No lo ves? Es solo un electrodo que se ha soltado. ¿Qué demonios de adrenalina? Me vas a matar al chico con tu pánico. Y, dándole la espalda ostentosamente, se inclinó sobre el paciente para ajustar los sensores, seguro de su infalibilidad, mientras los preciosos segundos se escurrían como arena. Isabel se golpeó la espalda contra un armario metálico de instrumentos. Los instrumentos tintinearon lastimosamente, pero el dolor físico no era nada comparado con el horror que la paralizó al ver lo que estaba sucediendo. Veía cómo los labios del chico se volvían azules, cómo se afilaban sus rasgos faciales. La máscara de Hipócrates emergía a través de la juventud con una velocidad aterradora. «Doctor Vargas, no es el sensor», gritó su voz superando el ruido de la ventilación, y en ella resonaba una súplica desesperada mezclada con furia. No hay pulso en la carótida. Las pupilas se están dilatando. Tiene medio cubo de sangre en la cavidad pleural. Si le quita el taponamiento, se desangrará en 1 minuto. Necesita una toracotomía, de inmediato. Pero Vargas solo la apartó con un gesto como si fuera una mosca molesta, y le gritó al anestesiólogo. ¿A qué esperan? Revisen la intubación. Y tú, Moreno, cállate y quédate en un rincón hasta que llame a los camilleros para que te saquen. Yo soy el jefe del departamento, no tú. Y yo veo un neumotórax. ¿Te queda claro? Bisturí. Vamos a poner un drenaje. La enfermera Lucía, con manos temblorosas, le pasó el brillante instrumento al cirujano, lanzando miradas asustadas al paciente cianótico y a Isabel, que apretaba los puños con tal fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas hasta sangrar. Vargas, pavoneándose ante el personal, hizo una incisión amplia y segura en el espacio intercostal, con la intención de simplemente liberar el aire y el líquido para demostrar que tenía razón y humillar a la residente advenediza. Actuó con gestos amplios, como en una operación de demostración. Pero en cuanto la hoja atravesó el tejido muscular y cortó la pleura, ocurrió lo que menos esperaba. De la incisión no salió aire, no goteó un fino hilo de suero. De allí, bajo la monstruosa presión de la aorta desgarrada, brotó un potente y elástico geyser de sangre arterial roja. El chorro caliente golpeó a Vargas directamente en la cara, empapando sus gafas, su mascarilla, su gorro de un blanco almidonado y chorreando por su bata en arroyos espesos y humeantes. En el quirófano se hizo un silencio sepulcral, roto solo por el sonido húmedo de la sangre pulsante que inundaba el suelo y el estertor ahogado del monitor, que ahora sí que no mentía. Vargas retrocedió cegado, dejando caer el bisturí, que cayó con un estrépito en el charco de sangre a sus pies. Instintivamente se llevó las manos a la cara, intentando limpiarse la sustancia pegajosa, pero solo la esparció, convirtiéndose en una caricatura espantosa de un cirujano. Todo su lustre, toda su confianza fingida, se desvanecieron con ese torrente en un solo segundo. Se quedó de pie con los dedos rojos extendidos, mirando la herida con los ojos desorbitados por un terror animal. Esto no era una hernia programada,
ni un apéndice complicado en una clínica privada. Era la muerte salvaje e indómita que se había desatado. Y Ricardo Vargas, el rey del departamento, no tenía ni la más remota idea de qué hacer con ella. Aspirador, graznó con la voz rota, retrocediendo lejos de la mesa. Deme. ¿Por qué hay tanta sangre? ¿De dónde? El anestesiólogo intentaba frenéticamente estabilizar la presión, girando los mandos de los aparatos al máximo, pero las cifras en la pantalla caían al abismo. 40/0, 30/0. Presión a 0, doctor Vargas, lo perdemos. Haga algo, comprima, gritaba. Pero Vargas parecía haberse quedado sordo. No veía a un paciente sino el fin de su carrera, un caso penal, la cárcel. El pánico pegajoso y frío paralizó su voluntad. Era un general de despacho, acostumbrado a ganar en el papel. Pero aquí, en un combate real, resultó ser un desertor. Simplemente se quedó mirando cómo la vida de un chico de 20 años se derramaba sobre las baldosas, incapaz de obligar a sus manos, acostumbradas a bolígrafos caros y copas de coñac, a sumergirse en esa carnicería sangrienta. Las enfermeras se pegaron a las paredes, paralizadas por el miedo de su comandante. El sistema se había derrumbado. Isabel dio un paso adelante, incapaz de seguir viendo esa inacción asesina. Su pie resbaló en la sangre, pero mantuvo el equilibrio. Apártese, gritó. Y en ese grito ya no había subordinación, solo acero. Lo va a matar, déjeme pasar. Pero Vargas, al oír su voz, pareció despertar de su estupor, y su miedo se transformó instantáneamente en una ciega agresión defensiva. Resbaladizo por la sangre ajena, se volvió hacia ella, y su rostro se contorsionó en una mueca de odio. Necesitaba un culpable. Necesitaba a alguien a quien culpar por esta pesadilla. No te atrevas, chilló en falsete salpicando saliva y sangre. Es tu culpa. Tú lo has provocado. Me has confundido. Te metiste en medio. Fuera de aquí, fuera de mi quirófano. Si lo tocas, te meteré en la cárcel. Seguridad. Bloqueó la mesa con su cuerpo, extendiendo los brazos, como si protegiera su territorio. Aunque a su espalda, del pecho de Mateo seguía brotando la vida, empapando los instrumentos y la ropa de quirófano. Vargas prefería dejar morir al paciente y achacarlo todo a lesiones incompatibles con la vida que permitir que una residente novata viera su completo fracaso e intentara arreglar lo que él había estropeado. Isabel se quedó inmóvil, observando el espectáculo. Vio cómo la fina línea del monitor se enderezaba en una recta infinita. El pitido se volvió continuo. El anestesiólogo bajó los brazos. Lucía se giró para no ver el final. El médico de categoría superior Ricardo Vargas estaba de pie sobre un muchacho moribundo, protegiendo no su vida, sino su ego herido, dispuesto a enterrarlos a todos bajo los escombros de su grandeza. Y en ese momento algo dentro de Isabel, ese nudo apretado que había estado atando durante 3 años, se rompió con un estruendo ensordecedor. El mundo se redujo a una mancha de oscuridad escarlata y pulsante. Y en ese punto, ya no existía la subordinación, ni el miedo, ni el futuro. Isabel se lanzó hacia adelante con un movimiento brusco y calculado, poniendo en él todo el peso de su cuerpo y toda la rabia acumulada durante esos meses, y su hombro se estrelló contra el pecho de Vargas con la fuerza de un ariete. El jefe de departamento, que no esperaba una resistencia física de aquel ratón de biblioteca, salió despedido hacia atrás, derribando una mesita de instrumentos y cayendo con estrépito al suelo de baldosas, resbaladizo por su propia impotencia y la sangre ajena. El sonido del acero al dispersarse se mezcló con su grito de espanto, pero Isabel ya no lo oía. Pasó por encima del prohombre caído como si fuera un saco de basura y ocupó el único lugar importante en la sala, junto a la mesa de operaciones. En su cabeza, un interruptor invisible se accionó, cambiando su conciencia a un modo de combate donde no hay nombres ni rangos, solo un herido grave y un temporizador en cuenta regresiva, marcando el ritmo al unísono con un corazón que se apaga. Ya no era la residente Moreno, temblando ante sus superiores. Estaba de nuevo en una tienda polvorienta en alguna zona de conflicto, donde la luz parpadeaba por el generador, afuera retumbaban los morteros y la única ley era la velocidad de sus manos. Aspirador. A máxima potencia, ya, su voz no sonó como una petición, sino como un disparo, seco e inapelable, que hizo que el anestesiólogo se estremeciera y obedeciera por puro reflejo, un instinto grabado por la evolución.
cuando el líder da una orden, la manada cumple. Isabel no esperó a que el vacío retirara toda la sangre. No había tiempo para eso. Hizo algo que dejó sin aliento a los médicos civiles presentes. Sin ampliar la incisión, sin esperar una visualización completa, hundió ambas manos directamente en el pecho abierto de Mateo, sumergiéndose hasta los codos en un amasijo cálido y húmedo. Era una locura, una violación de todos los cánones estériles y quirúrgicos de tiempos de paz, pero sus dedos, convertidos en una extensión de su sistema nervioso, ya no buscaban con los ojos. Veían por sí mismos. Sintió las costillas resbaladizas, el pulmón colapsado, el corazón que temblaba convulsivamente. Y finalmente lo que buscaba, los bordes desgarrados de la aorta, latiendo en agonía, expulsando las últimas reservas de vida. Vargas, revolviéndose en un rincón e intentando levantarse, gritó, escupiendo saliva. ¿Qué haces, desgraciada? Vas a infectar el campo. Lo estás matando. Seguridad, saquen a esta psicópata. Pero sus gritos se estrellaban contra el muro de hielo de su concentración. Cállese, le espetó el anestesiólogo, sorprendiéndose a sí mismo, mientras miraba el monitor con los ojos desorbitados, porque la curva de la presión, que hasta entonces había estado en cero, de repente se movió. Isabel había encontrado el desgarro. A ciegas, en un caos sangriento donde un cirujano normal no distinguiría una vena de una arteria, palpó la sección dañada del arco aórtico y la presionó con fuerza con los dedos directamente contra la columna vertebral, interrumpiendo el flujo mecánicamente. El geyser de sangre cesó al instante, convirtiéndose en una débil pulsación bajo sus falanges. En el quirófano se hizo un silencio tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Solo se oía la respiración agitada de Vargas y el zumbido de los aparatos. Isabel, sin sacar las manos del pecho del paciente, giró la cabeza hacia la enfermera. Su rostro estaba salpicado de rojo, sus ojos eran agujeros negros, desprovistos de emoción. Pinza de Satinsky. Portaagujas largo. Hilo de prolene. Rápido pronunció con un tono monótono y mecánico, en el que no había ni una pizca de duda. Lucía, como hipnotizada, le puso el instrumento en la mano, tratando de no tocar el guante ensangrentado. Ahora comenzaba lo más aterrador, lo que llamaban el baile en la oscuridad. Isabel no podía ver la punta de la aguja en la profundidad de la herida, inundada por los restos de sangre, pero su memoria muscular recordaba cada movimiento. Miles de veces lo había hecho en la parte trasera de un camión que se sacudía, en sótanos de hospitales en ruinas. A la luz de una linterna frontal, comenzó a coser. Sus manos se movían con una velocidad aterradora, inhumana, aplicando suturas al tacto, sintiendo la tensión del tejido con las yemas de los dedos. La aguja entraba y salía, uniendo el vaso roto, y cada puntada era perfecta. El anestesiólogo, un médico veterano con 30 años de experiencia, observaba aquello, olvidándose de respirar. Solo había visto algo así en viejos manuales de cirugía de guerra, en la sección de medidas extremas. Era la técnica de la sutura a ciegas, la más alta proeza, accesible solo a unos pocos, a aquellos que habían pasado por la picadora de carne y habían sobrevivido. Presión 40, 50, 60 sobre 40 está subiendo, susurraba, sin creer lo que veían sus ojos, y su voz temblaba de un pavor reverencial. Vargas finalmente se puso de pie, apoyándose en la pared. Su bata estaba empapada en sangre. Las gafas le colgaban de una oreja, pero no se daba cuenta de su aspecto. Miraba las manos de Isabel, seguras, firmes, precisas. La veía anudar con una sola mano en la profundidad de la herida, sin mirar, con esa virtuosa naturalidad que es imposible de imitar o aprender en vídeos. Eran las manos de un asesino y un salvador a la vez. Manos que habían visto las entrañas de las personas más a menudo que la luz del sol. Y en ese momento su miedo fue reemplazado por algo más oscuro y pegajoso, la comprensión. Entendió que no tenía a una estudiante delante. Entendió que durante todos esos meses, ella lo había estado engañando, fingiendo ser una tonta mientras él jugaba a ser Dios. Ligadura, ordenó Isabel, sin levantar la cabeza. Tijeras. Suelto la compresión. Listos para desfibrilar si se pierde el ritmo. Retiró lentamente los dedos. La sangre no brotó. La sutura aguantaba. La aorta pulsaba de manera uniforme y potente, impulsando la vida a través del cauce restaurado.
Ritmo sinusal, exhaló el anestesiólogo, secándose el sudor de la frente con la manga. Estable. Dios mío, Jesús, ¿tú cómo lo has hecho? Isabel se enderezó lentamente, sintiendo como la tormenta de adrenalina comenzaba a amainar, dejando tras de sí un cansancio de plomo y un temblor en las rodillas. Sacó las manos ensangrentadas del pecho de Mateo, se quitó los guantes con un chasquido húmedo y los arrojó a una cubeta. Solo ahora sintió el dolor en el hombro con el que había golpeado al jefe y el escozor en los ojos por el sudor. Se volvió hacia Vargas. Él estaba de pie junto a la puerta, pálido como un lienzo, y su mirada estaba clavada en las muñecas de ella, donde bajo las mangas arremangadas de la bata ahora se veían claramente unas viejas cicatrices blancas, las marcas de los fragmentos de una mina que recibió al cubrir con su cuerpo a un comandante herido. La máscara había caído. Ya no tenía sentido esconderse. Cierre la caja torácica, doctor Vargas, dijo en voz baja pero firme, mirándolo directamente a los ojos. Y en esa mirada había tanto peso que Vargas apartó la suya involuntariamente. Drenaje de Bulau, cierre por planos. Supongo que podrá con la rutina. Lo más difícil ya lo he hecho yo. Fue una bofetada mucho más fuerte que un golpe físico. No solo había salvado al paciente, había castrado públicamente su orgullo profesional ante el personal, demostrando quién era el verdadero cirujano y quién solo una función con un gorro almidonado. Vargas se acercó lentamente a la mesa. Sus manos temblaban, pero ahora de rabia y humillación. Tomó el portaagujas, pero no empezó a coser. Levantó la vista hacia Isabel, y en sus ojos se encendió un fuego frío y vengativo. Comprendió que ella había ganado la batalla por la vida del chico, pero había perdido la guerra por su propia seguridad. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Moreno?, siseó, su voz llena de veneno. Has realizado una intervención sin licencia. Has violado el protocolo. Casi me matas. ¿Crees que eres una heroína? No eres una criminal, y yo me encargaré personalmente de que vayas a la cárcel. Y esas cicatrices, señaló sus manos, y sus labios se torcieron en una mueca. Ya averiguaremos de dónde vienen y por qué lo ocultaste al solicitar el trabajo. Estás acabada, Moreno. Lo has salvado a él, pero te has enterrado a ti misma. El quirófano quedó atrás, pero el silencio que siguió después de que las puertas de la unidad de cuidados intensivos se cerraran tras Mateo todavía resonaba en los oídos de Isabel. Incluso tapaba el ruido del agua con la que frotaba sus manos con un cepillo, tratando de quitar la sangre ajena impregnada en sus poros. Estaba de pie junto al lavabo en la antesala del quirófano, viendo cómo la espuma parduzca se iba por el desagüe. Y con cada segundo, con cada latido, no solo recuperaba la sensibilidad en los dedos, sino también una claridad de juicio helada. El miedo al despido, a los gritos de Vargas, al juicio, todo eso se había quemado allí, junto a la mesa, en el momento en que sintió la pulsación de la aorta bajo sus dedos. Se miró en el espejo turbio sobre el lavabo, el rostro pálido, los mechones de pelo que se habían escapado del gorro, el pliegue duro junto a sus labios, que había aparecido en el campo de batalla y que con tanto esmero había intentado suavizar en la vida civil. Fue una estupidez esperar que la guerra la dejara en paz. Fue una estupidez pensar que podría convertirse en la simple Isabelita de los historiales y los informes. Era una cirujana forjada en el fuego, y hoy ese fuego había quemado su camuflaje por completo. La puerta a su espalda se abrió de golpe, dejando entrar en la pequeña habitación a un Vargas enfurecido, que incluso despojado de su majestuosidad estéril, todavía intentaba llenar todo el espacio, cerniéndose sobre ella como una nube oscura y amenazante. ¿Crees que esto ha terminado?, siseó, agarrándola por el hombro y girándola hacia él. Sus dedos se clavaron dolorosamente en su antebrazo justo donde, bajo la tela de la bata, blanqueaba una vieja cicatriz de bala. ¿Crees que porque salvaste a un drogadicto te perdonarán todo? Te voy a destruir, Moreno. Ya he llamado a recursos humanos. He solicitado tu expediente personal. Ahora mismo voy a escribir un informe sobre el asalto al jefe de departamento y la extralimitación que puso en riesgo la vida de un paciente. No volverás a trabajar ni de auxiliar de enfermería. En sus ojos, inyectados en sangre por los capilares rotos, chapoteaba una mezcla de humillación y triunfo vengativo. Ansiaba la revancha. No podía perdonarle que ella, una niña, hubiera resultado ser más fuerte, más rápida y más competente que él. Necesitaba aplastarla, convertir su hazaña en un crimen para volver a sentirse importante.
Isabel, con una calma espeluznante, le quitó la mano del hombro como si estuviera quitando un trapo sucio y respondió en voz baja. Escriba, doctor Vargas. Escriba lo que quiera. Pero primero, mire a quién va a juzgar. No se justificó, no pidió clemencia. Simplemente salió al pasillo y se dirigió a la sala de residentes, sabiendo que él la seguiría, guiado por su rabia como un toro por un trapo rojo. La sala de residentes estaba vacía. Todo el personal todavía se agolpaba cerca del bloque quirúrgico, comentando el increíble rescate. En el escritorio de Isabel, entre pulcras pilas de historiales, había una carpeta abultada. Su expediente personal, que la encargada de personal, al parecer, había traído tras la llamada urgente del jefe y había dejado allí, sin atreverse a entrar en el epicentro del escándalo. Vargas irrumpió en la sala tras ella, respirando con dificultad, y golpeó la mesa con la palma de la mano. Aquí está. Ahora veremos de qué agujero has salido. Si compraste el título en un mercadillo o si te enchufó tu papá. Ahora saldrá a la luz toda la verdad. Y tiró bruscamente de las cintas de la carpeta, esparciendo el contenido sobre la mesa. Los papeles volaron como un abanico, copias del pasaporte, títulos, certificados. Vargas cogió la primera hoja que encontró. Era una carta de recomendación de su anterior trabajo, y ya abría la boca para leer algo humillante. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su mirada se congeló, sus pupilas se dilataron. Y su rostro, ya pálido por el shock en el quirófano, se volvió gris como la ceniza. No era una carta de recomendación estándar de un centro de salud. Era una hoja de condecoración del Ministerio de Defensa. Mayor del Servicio de Sanidad Militar, Isabel Andrea Moreno, leyó para sí, sus labios moviéndose sin sonido, incapaz de pronunciarlo en voz alta. Condecorada con la Orden al Mérito por salvar al personal en condiciones de contacto de fuego directo. Realizó más de 400 operaciones de cavidad en condiciones de campo. Jefa del Departamento de Cirugía de un hospital móvil de campaña. El papel temblaba en sus manos. Pasó la página. Otro extracto, misión de paz en el extranjero, conmoción cerebral, herida, agradecimiento del comandante de la fuerza. Detrás de las secas líneas burocráticas se escondía una biografía que valdría por 10 como él. Leyó cómo esa niña había operado durante 2 días seguidos sin dormir durante un asalto, cómo había extraído metralla bajo los bombardeos, cómo había dirigido una evacuación cuando los hombres se quebraban de miedo. Cada línea era un martillazo a su ego, destruyendo la imagen que había construido de una residente incompetente y dejando en su lugar la figura monolítica de una profesional a cuyo nivel él, un general de despacho, nunca podría aspirar. El silencio en la sala de residentes se volvió tangible, pesado, aplastante. Vargas dejó lentamente los papeles sobre la mesa, como si estuvieran al rojo vivo. No podía levantar la vista. Todas sus amenazas, toda su fanfarronería, todos sus gritos de que las mujeres no son cirujanas ahora parecían los intentos patéticos y ridículos de un perrito ladrándole a un lobo. Entendió por qué ella había guardado silencio, entendió por qué sus manos no temblaban, entendió que esa técnica de sutura a ciegas que había aplicado no era un golpe de suerte, sino el resultado de una experiencia sangrienta, pagada con años de un infierno del que él solo sabía por las noticias de la televisión. Mayor logró articular finalmente con una voz ronca e irreconocible. Y en esa palabra no había una pregunta, solo la constatación de una derrota total. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí con semejante historial, en este agujero como residente? Todavía no podía procesar la disonancia. ¿Por qué una heroína de guerra se escondería bajo el disfraz de una novata? ¿Por qué soportar su arrogancia y despotismo? Isabel se acercó a la ventana, por la que empezaba a caer una llovizna gris de otoño, limpiando el polvo del patio del hospital. Miró las gotas que corrían por el cristal y vio en ellas no agua, sino las lágrimas de las madres a las que no pudo consolar. Porque estaba cansada, doctor Vargas dijo en voz baja, sin volverse, y en su voz había un cansancio que no tienen las mujeres jóvenes, solo los ancianos que han visto demasiados inviernos. Quería olvidar. Quería que mis manos solo curaran resfriados y fracturas, no que reconstruyeran a la gente a pedazos. Quería silencio. Pensé que si me quitaba las insignias, la guerra se quedaría al otro lado de la puerta. Pero tiene razón en una cosa, no se puede huir de uno mismo. Se volvió hacia él. Ahora no parecía ni asustada ni agresiva.
Estaba tranquila, como una roca después de la tormenta. Hoy no salvé a un drogadicto, sino a una persona. Y no lo hice por la gloria, sino porque soy cirujana. ¿Y usted, doctor Vargas? Es un administrador, un burócrata o, después de todo, un médico. Vargas guardó silencio. No tenía nada que responder. Miró a esa mujer con la bata arrugada y las cicatrices en las muñecas y por primera vez en muchos años, sintió vergüenza, una vergüenza ardiente e insoportable por su manicura, por sus intrigas, por su cobardía en la mesa de operaciones. Ella no solo lo había vencido, lo había reducido a cero. Isabel se acercó a la mesa, recogió los documentos esparcidos, los guardó ordenadamente en la carpeta y ató las cintas. Sus movimientos eran sobrios y precisos. Tomó la carpeta bajo el brazo y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo pero no se volvió. No voy a renunciar, doctor Vargas. Y usted no va a escribir ningún informe, porque mañana Mateo necesitará una cura, y la haré yo. Y usted hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, usted hará lo que mejor se le da, firmar papeles. Y nunca más se interponga en mi camino cuando se trate de la vida de un paciente. Salió al pasillo donde la vida del hospital ya volvía a su cauce habitual. Las carretillas traqueteaban, las enfermeras hablaban entre sí, alguien llamaba a un camillero. Pero ahora, mientras caminaba por ese pasillo, nadie se atrevía a empujarla o a mirarla por encima del hombro. Los rumores se propagaban más rápido que un virus. El personal de limpieza la seguía con miradas largas y respetuosas, y los residentes se apartaban para dejarle paso. Isabel enderezó los hombros, sintiendo como el peso de la mentira que había llevado durante meses se desvanecía de su alma. Sí, ya no habría silencio. Sí, Vargas la odiaría hasta el final de sus días, pero recordó el ritmo constante del corazón en el monitor, recordó el calor de la sangre viva bajo sus dedos y comprendió lo más importante, sus manos no fueron hechas para esconderlas en los bolsillos. Era una cirujana de trinchera y su guerra por la vida de las personas, aquí en la vida civil, no había hecho más que empezar. Esta es la historia, mis queridos. Nunca juzguen a una persona por su apariencia o su cargo, pues detrás de un modesto silencio puede esconderse una experiencia ante la cual uno debe arrodillarse. Y la verdadera fuerza no reside en la voz alta de un jefe, sino en las manos hábiles dispuestas a salvar una vida, incluso cuando todo el mundo está en tu contra. Cuídense y valoren a quienes tienen cerca. Hasta la próxima.